Si te dijera que puedes regenerar el cartílago de tu rodilla en solo 24 horas, ¿me creerías? Espera, antes de responder, piensa en esto. ¿Cuántas noches has pasado con dolor? ¿Cuántas veces te has levantado de una silla apoyándote con las manos? ¿Cuántas veces has evitado una caminata, una escalera o incluso jugar con tus nietos por miedo a que la rodilla te falle otra vez? Por eso ese tipo de promesas se vuelven tan peligrosas. Porque no atacan solo tu dolor, atacan tu esperanza. Te hacen pensar que existe una salida rápida, fácil, casi milagrosa. Un batido, una cápsula, un remedio casero, una fórmula secreta que supuestamente reconstruye el cartílago en un día. Y como cirujano ortopédico, tengo que decirte algo con absoluta claridad. Eso no es verdad. Pero aquí viene lo más importante. Que esa promesa sea falsa no significa que no puedas mejorar. No significa que tu rodilla esté perdida. No significa que tengas que resignarte a vivir con dolor, rigidez e inflamación para siempre. De hecho, la realidad es mucho más esperanzadora que ese mito viral, porque hoy sí conocemos estrategias reales para proteger el cartílago, reducir el dolor y mejorar la función de la articulación. El problema es que muchas personas están buscando una cura instantánea sin entender primero cómo funciona el cartílago, y ahí es donde cometen el error. Porque el cartílago no sana como la piel, no responde como un músculo y no se recupera con soluciones mágicas. Tiene una biología muy especial, muy limitada, y justamente por eso necesita un enfoque correcto. Soy el Dr. Fernando, y en este video voy a mostrarte la verdad completa. Te voy a explicar por qué regenerar el cartílago en 24 horas es biológicamente imposible, qué está pasando realmente dentro de tu rodilla, y sobre todo, qué sí funciona de verdad. Desde movimiento inteligente, control de peso y nutrición antiinflamatoria, hasta ácido hialurónico, PRP y terapias regenerativas más avanzadas. Quédate conmigo, porque entender esto puede cambiar por completo la forma en que cuidas tus articulaciones. Y quiero empezar con algo que veo casi todos los días en consulta. Llega un paciente con una mezcla muy particular en la mirada. Hay cansancio, hay dolor, hay frustración, pero también hay una última chispa de ilusión. Me enseñan el teléfono y me dicen, «Doctor, vi que esto regenera el cartílago». A veces es un suplemento, a veces es un remedio casero, a veces es una infiltración presentada como si fuera magia. Y detrás de esa pregunta no hay ingenuidad, hay desesperación. Porque cuando la rodilla te duele al caminar, al levantarte, al entrar al carro o al bajar una escalera, no buscas entretenimiento, buscas volver a vivir normal. Hace poco atendí a una paciente a la que voy a llamar Elena. Tiene 64 años. Había sido una mujer activa toda su vida. Le gustaba caminar, cuidar su jardín, salir de compras sin pensarlo demasiado y jugar con sus nietos en el parque. Pero poco a poco empezó a notar que la rodilla ya no respondía igual. Primero fue una molestia al final del día, luego rigidez por la mañana. Después aparecieron esos segundos incómodos al levantarse de una silla, como si la articulación necesitara despertar. Finalmente llegó el miedo. Miedo de salir y que la rodilla fallara. Miedo de que el dolor aumentara. Miedo de estar entrando en una etapa de limitación permanente. Cuando se sentó frente a mí me dijo algo muy simple, pero muy fuerte. Yo no quiero una vida pequeña por culpa de mi rodilla. Esa frase se me quedó grabada, porque eso es exactamente lo que le pasa a mucha gente. El dolor articular no siempre te encierra de golpe, a veces te va encogiendo la vida poco a poco. Primero dejas de caminar distancias largas, luego evitas las escaleras. Después cancelas una salida porque sabes que habrá mucho tiempo de pie, y cuando menos te das cuenta, tu mundo se ha hecho más pequeño. Elena había probado varias cosas: colágeno, glucosamina, condroitina, videos de ejercicios en internet, cremas, fajas, masajes, remedios con cúrcuma y jengibre, y también había visto más de un video prometiendo regenerar el cartílago en tiempo récord. Nada de eso, por sí solo, le resolvió el problema. ¿Por qué? Porque estaba atacando la rodilla como si se tratara de una pieza aislada y no de un sistema completo. Y aquí quiero que pongas mucha atención, porque esta idea puede cambiar tu forma de ver la artrosis. Cuando hablamos de cartílago, mucha gente imagina una capa lisa que simplemente se va gastando como la suela de un zapato. Pero la articulación no es un objeto inerte. Es un tejido vivo, complejo, sometido a cargas, movimiento, inflamación, señales químicas, fuerza muscular, estabilidad y circulación de líquido sinovial. El cartílago no existe solo. Depende de un entorno. Y si ese entorno está alterado, el dolor aparece y la degeneración avanza con más facilidad.
Imagina tu rodilla por dentro. Arriba está el fémur, abajo la tibia. Entre ellos, y también en la parte posterior de la rótula, hay superficies cubiertas por cartílago articular. Ese cartílago es liso, brillante, resistente y sorprendentemente sofisticado. Su función es permitir que los huesos se deslicen con la menor fricción posible y que la carga se distribuya mejor. Cada paso, cada giro, cada vez que te agachas o te levantas, depende en parte de que ese cartílago haga bien su trabajo. Está compuesto en gran parte por agua. También tiene colágeno tipo 2, que funciona como una red que le da estructura, y proteoglicanos, que ayudan a retener agua y a darle ese comportamiento de amortiguación. Las células que lo mantienen se llaman condrocitos. Y aquí viene la clave de todo. El cartílago tiene muy poca capacidad de reparación. Muy poca. No se comporta como la piel. No se comporta como el músculo. No recibe sangre de la misma manera que otros tejidos. No tiene una autopista biológica para regenerarse rápido. Cuando te cortas la piel, sangra. Esa sangre lleva células, nutrientes, factores de reparación. El cartílago no tiene ese privilegio. Se nutre principalmente a través del líquido sinovial y del movimiento articular, como una especie de esponja que al comprimirse y descomprimirse, intercambia sustancias. Por eso la inmovilidad total no ayuda. Pero también por eso el exceso de impacto puede dañarlo más. Es un tejido que necesita equilibrio, no extremos. Entonces, cuando alguien promete regenerar todo el cartílago en 24 horas, está ignorando una realidad biológica fundamental. No hay forma seria de que un tejido con tan limitada capacidad de reparación reconstruya su arquitectura completa en un solo día. Ni con una bebida, ni con una cápsula, ni con un remedio casero, ni con una frase bien vendida en redes sociales. Y decirte esto no es quitarte esperanza, es sacarte de una trampa. Porque la verdadera pregunta no es si puedes regenerar el cartílago en 24 horas. La verdadera pregunta es esta. ¿Qué puedes hacer, de forma realista, para proteger tu rodilla, reducir dolor, disminuir inflamación, mejorar función y frenar el deterioro? Esa sí es una pregunta útil. Esa sí te acerca a soluciones. Ahora bien, hablemos de artrosis. Mucha gente escucha esa palabra y piensa, ya no hay nada que hacer. Eso es falso. Artrosis no significa sentencia. Artrosis no significa inmovilidad obligatoria. Artrosis no significa que inevitablemente terminarás en cirugía mañana. Significa que existe un proceso de desgaste y cambios en la articulación que deben ser entendidos y tratados con inteligencia. Nada más y nada menos. La artrosis afecta el cartílago, pero no solo el cartílago. También cambia el hueso que está debajo. Puede irritar la membrana sinovial, puede alterar la biomecánica, puede acompañarse de inflamación de bajo grado y puede hacer que los músculos alrededor de la rodilla pierdan fuerza por desuso o por dolor. Por eso dos personas con una radiografía parecida pueden sentirse muy distinto. Una puede tener dolor severo y otra no tanto. Porque el problema no depende únicamente de la imagen, sino del estado completo de la articulación y de la persona. En la consulta, una de las cosas más importantes que hago no es solo revisar una resonancia o una radiografía, es traducir todo eso en un plan que tenga sentido para la vida real del paciente. Porque si tú no entiendes tu rodilla termina en manos del marketing, y eso es peligrosísimo. Volvamos a Elena. Le expliqué que no iba a prometerle un milagro, pero sí un camino. Y ese camino empezó donde muchas personas no quieren empezar, en lo básico. Porque antes de pensar en PRP, en ácido hialurónico o en células madre, hay que preguntarse algo muy sencillo. ¿Tu rodilla tiene un entorno favorable para mejorar o un entorno que la sigue castigando todos los días? Esa pregunta vale más que cualquier eslogan. Lo primero fue trabajar movimiento inteligente, y quiero detenerme aquí, porque este punto es decisivo. Cuando una persona siente dolor de rodilla, su instinto natural es moverse menos. Tiene sentido. Si duele, te proteges. El problema es que cuando reduces demasiado el movimiento, los músculos pierden fuerza, la estabilidad empeora, la articulación se vuelve más rígida y el cartílago recibe menos de ese estímulo mecánico que necesita para su nutrición. En otras palabras, el reposo absoluto prolongado puede empeorar el problema. Pero eso no significa que debas hacer cualquier ejercicio. No. Significa que necesitas el tipo de movimiento correcto, con la dosis correcta. Para algunas personas eso será caminar en terreno plano por tiempos controlados. Para otras, bicicleta estática. Para otras, ejercicios en piscina, natación, elíptica suave
o una rutina específica de fisioterapia. Lo importante es que la articulación se mueva sin ser maltratada. Hay una palabra que yo repito mucho en consulta: dosificación. No se trata de hacer mucho un día y quedar destruido 3 días después. Se trata de encontrar el punto en el que estimulas sin irritar. Ese equilibrio cambia de una persona a otra. Por eso copiar ejercicios de internet sin evaluación previa puede ser un error enorme. El segundo pilar es el fortalecimiento. Si yo pudiera poner una sola idea en la mente de cada persona con dolor de rodilla, sería esta: tus músculos son parte del tratamiento. El cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales, la musculatura de la cadera y el tronco ayudan a controlar la carga, a estabilizar el movimiento y a proteger la articulación. Una rodilla débil suele sentirse más inestable, más vulnerable y más dolorosa. En cambio, cuando fortaleces bien, muchas veces no solo disminuye el dolor, sino que también recuperas confianza. Y eso importa muchísimo. El tercer pilar es el control de peso. Sé que este tema puede ser sensible, lo entiendo, pero esconderlo no ayuda. Cada kilo adicional representa más carga para la rodilla, especialmente al caminar y al subir o bajar escaleras. Y además, el exceso de tejido adiposo no solo influye por peso mecánico, también favorece un estado inflamatorio que puede empeorar la artrosis. Esto significa que perder peso no es solo quitar presión, también es mejorar el ambiente biológico de la articulación. Y no necesitas una transformación extrema para notar beneficio. A veces bajar unos pocos kilos ya cambia claramente el dolor y la función. El cuarto pilar es la nutrición antiinflamatoria. Aquí quiero ser muy claro. No existe un alimento milagroso que regenere el cartílago de un día para otro. Pero sí existe un patrón de alimentación que puede ayudarte a reducir inflamación, mejorar tu metabolismo y favorecer una mejor respuesta del cuerpo. Priorizar proteínas adecuadas, vegetales, frutas enteras, grasas saludables, omega 3, y reducir el exceso de azúcar, ultraprocesados y harinas refinadas suele ser una combinación inteligente. La cúrcuma y el jengibre pueden formar parte de una estrategia complementaria, pero nunca sustituyen un plan integral. Ahora hablemos de suplementos, porque aquí se concentra buena parte de la confusión. El colágeno, la glucosamina, la condroitina y el ácido hialurónico oral son nombres muy conocidos. ¿Tienen algún papel? En ciertos pacientes pueden ayudar modestamente con dolor y función, pero no son magia. No van a reconstruir una articulación severamente dañada por sí solos. El problema es que muchas personas toman colágeno, esperando una regeneración espectacular, y luego se sienten engañadas. La realidad médica es más sobria. Algunos suplementos pueden ser útiles como apoyo, pero siempre dentro de un contexto más amplio. Y aquí es donde entramos en el siguiente nivel: las terapias regenerativas y las infiltraciones que sí usamos en la práctica clínica cuando están bien indicadas. Empecemos por el ácido hialurónico. Mucha gente lo conoce, pero no siempre entiende para qué sirve. El ácido hialurónico es un componente natural del líquido sinovial. Cuando lo infiltramos en la articulación, buscamos mejorar la lubricación, amortiguación y funcionamiento mecánico del entorno articular. No crea cartílago nuevo de la nada, eso hay que decirlo sin rodeos, pero en algunos pacientes puede disminuir dolor, reducir rigidez y permitir que se muevan mejor durante meses. ¿Y el PRP? El plasma rico en plaquetas ha ganado mucha atención, y con razón. Se obtiene de la propia sangre del paciente y se procesa para concentrar elementos que tienen capacidad de señalización biológica. En términos simples, el PRP busca mejorar el ambiente de la articulación. Puede ayudar a modular inflamación, disminuir dolor y favorecer una mejor respuesta de los tejidos que aún están allí. No significa que vaya a fabricar una rodilla nueva. No significa que reemplaza el ejercicio o el control de peso, pero bien indicado, puede ser una herramienta valiosa. Después están las células madre mesenquimales, uno de los temas más llamativos y más mal utilizados en publicidad, porque en Internet verás promesas impresionantes. Y aquí vuelvo a insistir en la honestidad. Las células madre son un campo serio, prometedor y muy interesante, pero no todo lo que se vende con ese nombre tiene respaldo real. En algunos pacientes seleccionados, estas terapias pueden ayudar a mejorar dolor y función e incluso contribuir a retrasar procedimientos más agresivos, pero requieren buena selección del paciente, protocolos adecuados y expectativas realistas. Si te las venden como una garantía absoluta de regeneración total, desconfía. Tal vez en este punto te estés preguntando: doctor, entonces, si nada es instantáneo, ¿de verdad hay esperanza? Sí, sí la hay, y más de la que imaginas.
Lo que pasa es que la esperanza real se parece más a una estrategia bien construida que a un milagro viral. Déjame contarte qué pasó con Elena. Empezamos por bajar la inflamación con ajustes en actividad, ejercicios guiados y fortalecimiento progresivo. Revisamos su peso, corregimos ciertos hábitos que estaban empeorando la carga sobre la rodilla y organizamos mejor su rutina. Más adelante, cuando ya había una base sólida, evaluamos una terapia infiltrativa porque todavía persistía dolor en ciertas actividades. ¿Qué ocurrió? Elena no salió corriendo al día siguiente. Ojalá la medicina fuera así de cinematográfica. Pero pasó algo mucho más importante. Dejó de sentir que iba en caída libre. A las semanas, me dijo que ya no necesitaba apoyarse tanto para levantarse. Más adelante me contó que había vuelto a caminar varias cuadras sin esa ansiedad constante de a ver cuándo me va a doler. Después regresó sonriendo porque pudo ir con sus nietos al parque y estar de pie más tiempo sin pagar el precio al llegar a casa. ¿Eso es una curación mágica? No, es medicina bien hecha, es recuperar función, es devolver libertad. Y para quien ha vivido con dolor, eso vale muchísimo. También quiero hablar del componente emocional del dolor articular, porque muchas veces nadie lo menciona. El dolor crónico cambia tu relación con el movimiento. Empiezas a anticipar que ciertas actividades van a doler, dejas de confiar en tu cuerpo, te vuelves más cuidadoso, más rígido, más temeroso. A veces hasta dejas de aceptar invitaciones porque no sabes si podrás caminar, si habrá escaleras o si habrá dónde sentarte. Por eso tratar la rodilla no es solo desinflamar o fortalecer, también es ayudarte a recuperar confianza. Y hay algo más. Muchas personas mayores de 50 escuchan frases como «eso es normal por la edad» y se resignan. No, no todo dolor es algo que simplemente debas aceptar. La edad influye, por supuesto. Pero la edad no explica todo y tampoco prohíbe mejorar. He visto pacientes de más de 60 y 70 años recuperar movilidad, bajar dolor y volver a hacer actividades que daban por pérdidas. No porque hayamos negado el envejecimiento, sino porque lo abordamos con inteligencia. Ahora déjame decirte cuáles son los errores más frecuentes que veo y que retrasan la mejoría. El primero es esperar demasiado. Muchas personas pasan años automedicándose o acumulando consejos sin buscar una valoración seria. El segundo es dejar de moverse por completo. El tercero es hacer ejercicios equivocados, especialmente de alto impacto o mal ejecutados, solo porque alguien dijo que si duele hay que aguantar. No, el dolor no siempre es una señal de progreso. El cuarto error es depender exclusivamente de suplementos. El quinto es pensar que una infiltración o un procedimiento va a hacer todo el trabajo por ti. No, las terapias ayudan más cuando se apoyan en un estilo de vida que favorece la articulación. Entonces, ¿qué haría yo si hoy tuviera dolor de rodilla y quisiera empezar bien? Primero, buscaría un diagnóstico claro. Necesitas saber si realmente se trata de artrosis, si hay compromiso de menisco, si existe inflamación importante, si la alineación está alterada, si hay inestabilidad o si el dolor viene de otra estructura. Segundo, iniciaría un plan de movimiento y fortalecimiento adaptado a mi caso. Tercero, revisaría mi peso y mi alimentación con metas realistas, no extremas. Cuarto, hablaría con un especialista sobre si soy candidato a ácido hialurónico, PRP o alguna otra terapia. Quinto, mediría progreso no solo por el dolor, sino por función. Caminar mejor, subir escaleras con más seguridad, estar más tiempo de pie, depender menos de apoyos. Esto es importantísimo. La salud articular se construye en capas. Una buena evaluación, un buen programa de ejercicios, menos inflamación, mejor fuerza, menor carga innecesaria, mejor sueño, mejor alimentación y cuando hace falta, las terapias adecuadas. Ese conjunto puede cambiar mucho más tu vida que cualquier promesa de 24 horas. Y hablando de sueño, aquí hay otro detalle que casi nadie conecta con la rodilla. Dormir mal aumenta la sensibilidad al dolor. Un cuerpo cansado, inflamado y estresado suele tolerar peor las molestias. Así que sí, descansar bien también forma parte del tratamiento. Lo mismo ocurre con el estrés crónico. Cuando vives en tensión constante, el cuerpo procesa peor el dolor y la recuperación se vuelve más difícil. No estoy diciendo que tu dolor está en tu mente. Estoy diciendo que el dolor real también se amplifica cuando el sistema completo está sobrecargado. Quiero que hagas una pausa mental conmigo. Si hoy tuvieras que ser completamente honesto, ¿cuál es el estado actual de tu rodilla? ¿Es un problema leve al que aún estás ignorando? ¿Es una molestia que aparece en ciertos movimientos? ¿O ya te está robando actividades valiosas?
Sea cual sea tu respuesta, lo más peligroso no es el desgaste en sí. Lo más peligroso es quedarse quieto, confundido y atrapado entre promesas falsas. Porque la medicina real tal vez no te diga lo que quieres oír en los primeros 10 segundos, pero sí te da algo mejor: dirección. Te dice qué está pasando, qué puede hacerse y qué vale la pena esperar. Y eso es lo que necesitas cuando tu objetivo no es emocionarte por un minuto, sino caminar mejor dentro de 6 meses y dentro de 2 años. También quiero aclarar algo sobre cirugía. A veces las personas piensan que hablar de tratamiento serio significa inevitablemente terminar en prótesis. No. La cirugía es una herramienta, no un destino obligatorio. Hay pacientes que nunca la necesitan. Hay otros en los que sí llega a ser la mejor opción. Y también existen casos intermedios, lesiones focales, situaciones específicas donde se valoran alternativas distintas. Lo importante no es tenerle miedo ni lanzarse demasiado pronto. Lo importante es llegar a esa conversación con información y con una evaluación adecuada. Si has llegado hasta aquí, quiero que te lleves una idea central. El cartílago no responde a milagros. Responde, en la medida de lo posible, a un entorno favorable. Responde mejor cuando la articulación tiene buena fuerza alrededor, menos inflamación, menos carga excesiva y un plan médico coherente. Tal vez esa frase no sea tan llamativa como regenera tu cartílago en 24 horas, pero es mucho más útil para tu vida. Y ahora dime, ¿qué prefieres? ¿Una promesa espectacular que te ilusiona hoy y te decepciona mañana? ¿O un plan honesto que te ayude a moverte mejor durante años? Yo sé cuál elegiría para mí y para mi familia, y por eso también te lo digo a ti con total franqueza. No subestimes el poder de empezar bien. Una caminata dosificada, un programa de fuerza, perder algunos kilos, reducir alimentos inflamatorios, usar colágeno, glucosamina o condroitina con expectativas realistas cuando corresponde, evaluar ácido hialurónico o PRP si tu caso lo necesita, consultar a tiempo. Todo eso puede parecer menos brillante que una solución instantánea, pero sumado cambia el destino de una articulación. A veces las personas me preguntan, doctor, ¿cuál es el secreto? Y yo siempre respondo lo mismo. No hay un solo secreto. Hay principios, hay constancia, hay ciencia, hay decisiones pequeñas repetidas durante suficiente tiempo. Eso es lo que protege la rodilla. Eso es lo que cambia la historia natural de muchos casos. Eso es lo que te devuelve independencia. Así que la próxima vez que veas un video, una publicación o una publicidad prometiendo regenerar el cartílago en tiempo récord, detente un segundo y pregúntate, ¿esto me está informando o me está vendiendo esperanza fácil? Esa sola pregunta puede ahorrarte mucho dinero, mucha frustración y sobre todo, mucho tiempo perdido. Si este video te ayudó a entender de verdad qué pasa con el cartílago, la rodilla, la artrosis, el colágeno, la glucosamina, el ácido hialurónico, el PRP y las terapias regenerativas, suscríbete al canal. Aquí vamos a seguir hablando claro, sin falsas promesas, sobre salud articular y sobre lo que realmente puede ayudarte a moverte mejor. Y compártelo con esa persona que está sufriendo por su rodilla, su cadera o sus articulaciones y que quizá está a punto de caer en una promesa milagrosa. Quiero cerrar con esto. Tal vez no puedas regenerar el cartílago en 24 horas, pero sí puedes empezar hoy mismo a desinflamar, fortalecer, proteger y darle a tu articulación una oportunidad real de funcionar mejor. Sí puedes dejar de perseguir fantasías y empezar a construir resultados. Sí puedes recuperar parte de la libertad que creías perdida. Y en muchos casos, ese cambio empieza con algo tan simple como entender la verdad. Tu rodilla no necesita magia, necesita estrategia. Necesita paciencia, necesita decisiones correctas sostenidas en el tiempo. Y si haces eso, tu yo del futuro, el que camina con menos dolor, con más seguridad y con más vida por delante, te lo va a agradecer profundamente.